Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Yo meditaba en esto y es que creo que todos los seres humanos tenemos una época o una temporada donde pasamos el sacudimiento de la vida. ¿Qué es el sacudimiento de la vida? Es la crisis más grande que un ser humano pueda vivir en toda su vida. Usted dice, esa fue la crisis más grande que me marcó. Quizá fue la muerte de un familiar, el abandono, quizá fue un divorcio, pero fue lo que te marcó, lo que te hizo historia. Si yo te preguntara hoy, ¿qué fue aquello que te marcó en tu vida, que tú no lo has podido superar, que no has podido olvidarte? Fue tan grande que quizás se te ha hecho difícil perdonar a aquella persona que te hirió. Y todos estamos expuestos a los sacudimientos, estamos expuestos a los procesos, estamos expuestos a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, de que pasemos, tenemos que pasar, atravesar por crisis, por dificultades, por situaciones complicadas, la cual no entendemos y creo que nunca la vamos a entender. Ahí viene la pregunta donde nos quejamos contra Dios, contra la gente y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser yo, Señor, que pasara esto? Si yo he sido una persona que me he comportado de la mejor forma posible dentro de lo que cabe. Entonces, aún dentro de la iglesia y como seres humanos, se nos olvida algo muy importante que quiero detallarle en esta mañana. Con lujo de detalle quiero que usted me preste atención durante las próximas 4 horas. Lo que quiero transmitir es esto: que entendamos en las manos de quién está nuestra vida, hacia dónde va, quizá de dónde venimos. Puede ser que este mensaje te sirva para todo en la vida, no solamente en la vida espiritual, sino en tus emociones, en la familia, en la finanza. Y es muy importante. Yo siempre hablo de los inventarios, tal vez porque estudié números, contabilidad, pero siempre me gusta contabilizar, sacar cuentas. A veces me gusta mirar dónde estamos, a qué hemos avanzado, hacia dónde vamos. Y es muy importante en la vida que todo se llegue a un punto que diga, tengo que pararme firme, pararme en la brecha. Y la vida se trata de eso, de que cada día tenemos que levantarnos de crisis, de situaciones que no entendemos, de caídas que van a doler, y de eso se trata la vida, levantarse. Pero cuando no sacamos tiempo para analizarnos y meditar qué ha pasado con nuestra vida, siempre somos expertos en esto, y usted me va a decir sí o no. Somos expertos analizando la vida de los demás. De ahí nace la frase de los que llevan vidas ajenas. Creo que de ahí nace la frase. Somos expertos en analizar la familia, el esposo, la esposa, cómo es el comportamiento, el pastor, lo que hace, lo que no hace, lo que hace la iglesia. Pero se nos olvida que tenemos una vida que Dios nos ha dado y que un día vamos a tener que darle cuenta a Dios. Tenemos una vida la cual tenemos que empezar a cambiar. Los cambios no empiezan por los demás. A veces creemos y pensamos y queremos forzar a los demás y somos tan exigentes con los demás y se nos olvida vivir nuestra propia vida. Se nos olvida analizarnos, escanearnos. Va a llegar el punto que va a tener que pasarte el escáner, decir cuáles han sido mis errores de la vida, mis debilidades. Porque esto no se trata simplemente de que alguien nos falla, de que alguien nos hirió. Nosotros también ofendemos, nosotros también herimos, nosotros también hemos cometido errores. No hemos sido santos. Ahora, si hay alguno que ha sido santo durante toda su vida, puede levantarse e irse en esta mañana, porque no cabe en este lugar. Este lugar es para personas
que han cometido errores, porque la iglesia es un hospital. Es el hospital del alma donde estamos todos en un tratamiento. Y hemos reconocido que necesitamos de ese tratamiento que es de nuestro Dios. Que necesitamos ser cambiados cada día, ser transformados. Entonces es muy importante el análisis. Y usted puede empezar por su edad. Tengo 30 años. Algunos se sonríen porque 30 pasan por ahí pero volando. Tengo 30 años, tengo 40, tengo 50, tengo 60. ¿Qué he hecho en mi vida y qué he dejado de hacer? Porque si bien es cierto que se habla mucho, muchas conferencias, pastores, predicadores, muchas personas que decimos en qué nos queremos convertir, ¿sí o no? Desde niño, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un contable, yo quiero ser dueño de negocio, yo quiero que Dios me use, dicen los cristianos. Dicen, yo quiero que el Señor me use predicando o adorando, sirviendo en alguna área. Y está bien, pero también tenemos que analizar no solamente en qué nos vamos a convertir, sino en qué no nos queremos convertir. Porque nos pasamos la vida y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero si yo te preguntara, ¿qué tú no quieres hacer o en qué no te quieres convertir en tu vida? Y es parte del análisis, del escaneo que todos necesitamos para ver cuáles son, dirían en marketing, en mercadeo, la palabra FODA. Búsquelo, estúdielo. La palabra FODA cuenta con 4 palabras, 4 frases, o 2 consonantes y 2 vocales, la cual usted va a ver las fortalezas de una persona, de un producto. En este caso estaríamos haciendo el análisis de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Para poder saber hacer este estudio y saber dónde estamos ahora. Eso tiene que llevar en la vida, en la finanza, en la vida espiritual, en la familia, en las emociones. Ese estudio no solamente para hacerle a un producto o a una cosa, sino que también funciona para una persona. Y eso nos va a dar la habilidad para ver lo que necesitamos hacer de ahora en adelante con nuestra vida. ¿Estamos bien hasta ahí, sí o no? Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de nosotros? Una vez que estamos en una iglesia, a veces se nos olvida la clase de Dios que le servimos. Nos enfocamos más en los problemas, en las dificultades, en las escasez, en las cosas que no están y en las cosas que no tenemos, en las cosas que no hemos logrado. Y yo digo que está bien que seamos agradecidos con lo que tenemos. Sin embargo, no podemos ser personas conformistas. Un conformista es alguien que dice, yo estoy bien así, no necesito cambiar, no necesito trabajar, no necesito prepararme, yo estoy bien como estoy. Entonces, sin embargo, alguien agradecido dice, agradezco a Dios por el carrito que tengo, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Agradezco a Dios cuánto he avanzado en la vida. Si bien es cierto que he conocido un poco a Dios, pero yo necesito conocerlo más. Necesito tener más experiencia con Dios. Son las personas que no se limitan. Hay una frase en el libro de Lucas, específicamente en el capítulo 18, versículo 27, que el Señor le declara esto y le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Partiendo desde ese punto, si vemos que el mundo está lleno de imposibilidades, quizás usted está pasando ahora mismo por una imposibilidad. ¿Qué es una imposibilidad? Una imposibilidad es algo que va más allá de nuestra capacidad. Nuestra capacidad espiritual, en la finanza. Usted dice, esto es lo que me limita. Esto es lo que limita mi vida de que yo avance. Si le quitáramos eso en esta mañana, esa limitación, ¿qué sería de tu vida? Trasládate allá del otro lado y di, si no tuviera ese dolor de espalda todos los días,
si no estuviera una suegra, ¿qué sería de mi vida? Vamos, yo quiero que te traslade allá. Si yo no tuviera este aguijón, como dice el apóstol Pablo, si yo no tuviera esta debilidad, si yo no tuviera esta tentación, si yo no tuviera que levantarme todos los días para ir a trabajar, ¿qué sería de mi vida? Eso es lo que se llama imposibilidad. Que usted dice, estoy destinado a morir con esto. Por más que lucho y lucho, no puedo deshacerme de esto. El apóstol Pablo dice, yo tenía un problema, un aguijón. No se sabe qué tipo de problema, de debilidad o de enfermedad era por la que atravesaba. Sin embargo, el Señor le dice esta frase. Dice, yo oré al Señor 3 veces. Y el Señor me respondió lo mismo. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si hay una imposibilidad, usted dice, esto es imposible. El Señor dice, yo me manifiesto, yo me glorifico, yo te hago perfecto ahí, en esa que tú le llamas aguijón, que tú le llamas problema, que tú le llamas dificultad. Quizás ha estado luchando contra vientos y mareas. Créeme que yo sé lo que es eso. Estás luchando contra la corriente. Tú tocas y nada que abren. Tú llamas y nadie te responde. Tú buscas el trabajo, llenas 20 aplicaciones y parece que todas las puertas están cerradas. Y tú dices, ¿será que soy feo? ¿Será que me cayó una maldición encima? Lleno las aplicaciones. Tú dices, porque hay gente que no logran nada porque son vagos. Pero yo conozco gente que está luchando contra todo y que lucha y no ve resultado. Te dice, he orado por ese problema, he ayunado y no ha ocurrido nada. Estoy luchando y esto se me viene cada vez, se empeora. ¿Cuántos en la vida nos toca atravesar situaciones así? Con un hijo, con un padre, quizás te toca lidiar, porque a veces se invierten las cosas. Esos niños que tú los llevas hoy de la mano, mañana ellos tendrán que llevarte a ti. Todo se invierte, todo vuelve al principio, al inicio. Tú dices esos hijos que menosprecian a sus padres, dicen, ay, tenés que cargar con este viejo. Bueno, ese viejo te enseñó a caminar. Ese viejo, y tú ahora tienes que dar la comida. Bueno, ese viejo te daba a ti la comida. Tú dices, yo tengo que bañarlo. Bueno, ese viejo era el que te bañaba a ti. Yo tengo que vestirlo. Bueno, ese era el que te vestía. Todo se vuelve al principio. Entonces a veces parece que no vemos la solución, no vemos la salida, no hay solución para las cosas. Pero a pesar de eso que esté pasando, yo vine a hablarte del Dios de lo imposible. Del Dios, dígalo conmigo, el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. En el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible. Quiero que usted lo diga conmigo. En el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible, porque todo es posible para Él. No hay imposibilidad para nuestro Dios. Para Moisés también se encontró en un punto de su vida que veía todas las puertas cerradas. Moisés dice, Dios me envió, pero este condenado faraón no cede. El tipo toca y toca la puerta y nada. Y le dice, mira, faraón, por la buena estoy aquí, deja ir al pueblo. Y cada vez el corazón de faraón se endurecía más, todo cerrado. Pero dice en Hebreos 11:27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey o del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Escuche la frase, como viendo al invisible. ¿Será que Dios se deja ver? El Dios que dice que nadie puede verlo porque el que lo vea muere. Bueno, Moisés lo vio. Dice que se sostuvo, se mantuvo firme. Esa era la fe de él.
Era una fe tan grande que miraba más allá de la circunstancia. Moisés decía: hoy estos egipcios nos están golpeando, pero mañana estaremos celebrando. Él se visualizaba y decía: el poder de Dios se va a manifestar de una forma tan grande en este pueblo. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero voy a mantenerme viendo eso, lo que Dios me dijo, lo que Dios me prometió, viendo más allá de las circunstancias, viendo más allá del hoy. La gente conquistadora no ve el presente, la gente conquistadora ve el futuro, ve lo que le espera, lo que viene, lo que está más adelante, porque saben, porque entienden que una leve tribulación es del momento, es momentánea. Las circunstancias pueden ser momentáneas. Por eso en tiempo de crisis nunca tome una decisión por un problema momentáneo, porque el Señor ha prometido y ha dicho: no se compara lo que tú estás viviendo hoy, porque viene un eterno peso de gloria para tu vida. Viene un desatar de parte de Dios para tu familia, para tus finanzas. Se toman decisiones eternas por un problema temporal. Por eso hay que saber esperar el tiempo oportuno, el momento de Dios. Hay que saber conectarse y mantenerse viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? El invisible es aquel que creó los cielos y la tierra. El invisible es aquel que te parió. Escucha la frase. Si tú pensabas, si alguien te pregunta: ¿quién es mi mamá? No, eso fue solamente algo que Dios usó. Desde la eternidad ya tú existías en el cielo. Tú naciste allá, porque tú eres un espíritu con un cuerpo que existía desde antes de la eternidad. El invisible es aquel que todo lo puede. Algunos dicen: Él es poderoso. Y yo vengo a decirte en esta mañana: Él no es poderoso. Él es todopoderoso. Todopoderoso. Vamos, tiene que saber la clase de Dios que usted le sirve. Tiene que venir por revelación. Tiene que ser revelado. Esto no puede ser en la carne. Nadie puede entender la clase de Dios que le sirve en la carne. Tiene que saberlo en el espíritu. Esto tiene que ser revelado. Que el Dios que tú le sirves, quien sustenta todas las cosas. No se mueve ni una hoja, no se mueve nada, no se cae nada, no se levanta nada. Nada es restaurado, nada vive, nada muere sin que Él tome la decisión de hacerlo. Él está en control. Él es el Dios invisible, el Dios todopoderoso. El todopoderoso significa que Él no tiene ausencia de nada, que a Él no le falta nada. Él le dijo así a estas palabras a Moisés. Moisés le dijo: pero ven acá, cuando vaya allá donde el faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Qué clase? Porque había muchos dioses en aquellos tiempos, y para los egipcios seguían a muchos dioses. Entonces él necesitaba un nombre, porque cuando fuera donde el faraón tenía que darle el nombre de la persona que lo envió, del Dios que lo envió. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Y él respondió, Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. El yo soy me envió a vosotros. Aquí está la respuesta que tú estabas esperando. Por la respuesta que tú estabas orando. Tú dirás: ¿cómo iré? ¿A dónde iré? ¿Cómo lo haré? ¿Con qué autoridad lo haré? Esta es la frase que debe de usar para esta semana, para los próximos meses, para los próximos años. El yo soy me ha enviado. El yo soy me ha levantado. El yo soy me ha restaurado. El yo soy significa que existe por su propio deseo de existir.
Él existe porque Él quiere. Él autoexiste por su propia voluntad. Oiga la frase, autoexiste por su propia voluntad, por su propio deseo, no porque Él necesite de algo o de alguien para existir. Usted y yo necesitamos siempre de algo o de alguien para poder sobrevivir. Él no, Él es autosuficiente. Él es autocreador. Él es todo y en todo. Él lo llena todo. Arriba en el cielo Él es Dios. Él es el Dios invisible. Debajo de la tierra Él es el todopoderoso. Debajo de la tierra Él es el Dios invisible. Esa es la clase de Dios que usted y yo le servimos. Hay una frase ya que dice: el evangelio no es religión. Y muchas veces nos identificamos y creemos y vemos la iglesia como una religión. Y creemos que el servir a Dios, estamos dentro de una religión. Por eso la gente se empeña tanto en decirte y preguntarte: ¿a qué religión tú sirve? ¿A qué religión tú perteneces? Cuando te hagan esa pregunta, dile: yo no soy religioso, yo estoy dentro del poder de Dios. El evangelio no es, vamos, alguien tiene que decirlo, el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios. Eso te está hablando de una clase de Dios, de un Dios invisible. Una religión no puede decir esta frase, no puede decir que hay poder, porque en la religión lo que hay mucha cultura metida. Y alguien dice allá: estoy orgulloso de ser colombiano. Y mire esto, hay algo dentro de la cultura. La cultura tiene muchas cosas lindas, toda la cultura tiene, pero también hay muchas formas erróneas de pensar. Hay muchas formas antibíblicas de pensar que van en contra de la palabra de Dios. La cultura se limitan, la cultura se encierran en no querer cambiar. Pero donde está el poder de Dios, siempre habrá cambio, siempre habrá liberación, siempre habrá diferencia. Donde hay poder de Dios y donde está el evangelio de Jesús, ahí está el gran yo soy. ¿Cuántos saben que en esta mañana Él está aquí? El gran yo soy está. Por eso es que Él dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso es lo que dice: aquí estoy yo. Otra vez se está manifestando. En cada reunión, se está manifestando el gran yo soy. Se está manifestando y dice: yo soy el que soy en medio de ustedes. En cada reunión, cuando me adoran, cuando me glorifican, yo estoy ahí. Cuando levantan la mano, el gran yo soy, el invisible, está adorando al Dios invisible. Alguien tiene que creer por fe. Dice: yo no tengo que ver el milagro, porque yo creo en el Dios invisible. Cuando tenga una escasez, cuando usted esté pasando por una crisis difícil o una enfermedad, no le diga ese problema. No vaya donde Dios a decirle que usted tiene un dolor de cabeza. No vaya donde Dios a decirle que está pasando una crisis. Es tiempo de que se levante y se ponga firme y usted le diga a ese problema, le diga a esa enfermedad, le diga a esa circunstancia que usted tiene a un Dios todopoderoso, que usted le sirve al Dios invisible, al Dios que todo lo puede, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que restaura, al Dios que multiplica donde no hay nada. Él es experto multiplicando. Porque alguien cree que le servimos al Dios de la escasez, al Dios de la pobreza, al Dios de la miseria. Por eso es que la actitud, aunque estemos pasando por crisis, nunca demuestre la miseria, nunca demuestre el luto. Báñese, use detergente, póngase oloroso, póngase hermoso. Cuando usted escuche esto, cuando está pasando por una crisis grande, póngase la mejor ropa, el mejor perfume, confunda al diablo, al infierno, a la gente, sonría y diga: yo le sirvo al Dios de lo imposible. Porque muchas veces con nuestro rostro
tenemos rostro de cementerio, tenemos rostro de que estamos muertos. Pero tú sabes algo, que tu Cristo ha resucitado. El yo soy ha resucitado. Él está vivo. Es una gran victoria. Enfócate en el invisible, en lo que viene, en el porvenir, en lo que Dios traerá para tu vida. Confunde al diablo, confunde a la gente. Dice, está pasando por un momento, perdió a un familiar, a un ser querido, pero no deja de adorar. Anda elegante, la depresión no tiene cabida. La tristeza no tiene cabida en él. Vamos, alguien perdió el trabajo allá. No empiece a llorar y a dar lástima. Ve delante del Dios invisible y dile: Dios invisible, vengo delante de ti. Otro nombre del Dios invisible es el proveedor, el que provee todas tus necesidades. Yo vine a decirte en esta mañana que lo que tú estás necesitando, Él lo tiene. Que lo que tú estás necesitando, Él lo tiene. Tiene que decirle a esa deuda: mira, deuda, yo le sirvo a una clase de Dios, o a una clase de Dios que provee donde no hay nada. Él multiplica todo. De una vasija vacía, Él la llena hasta rebosar. Donde hay unos pececitos allí, puede alimentar 20,000 personas. Oye, la clase de Dios. Tú sabes la clase de Dios que tú le sirves. Hoy es el día de hablarle a ese problema, a esa dificultad, y decirle: le sirvo al Dios Todopoderoso. Porque aquí hay un detalle también. Solamente lo presentamos como el Dios Todopoderoso, pero hay un detalle aquí también, que Él es nuestro papá. Lo enseñan como el Dios Todopoderoso únicamente, pero también Él es Padre. Y si Él es Padre, Él tiene hijo. Y si tú tienes un Padre, Él es tu Padre. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Ahora, los que son padres aquí saben este principio. Los que no son padres tienen que parir. Si es hombre no va a parir, pero pone a la mujer a parir. Escuche esto. Un buen padre, no un padre cualquiera, un buen padre puede dar hasta su vida por su hijo. ¿Cuántos los que están aquí, si se vieran en un aprieto, te dicen: no, que me maten a mí primero? Es el instinto de una madre, es el instinto de un padre. Si es madre, peor todavía. Saca la garra cuando alguien le hace algo a su hijo. Le sale el demonio cuando alguien le hace algo a un hijo. Es un padre, un defensor. Un padre significa un defensor, un peleador, alguien que pelea por ti, alguien que, si es posible, muere por ti. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Dios como Padre. Envió a su único hijo para morir por ti. Entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Acaso eso no es suficiente de que alguien te ama por encima de tus errores, por encima de tus dificultades, por encima de lo que eres, por encima de tu capacidad? Hay un Padre que dice: yo envié a mi hijo a que muriera por él. Hay un Padre que te ama. Hay un Padre, porque a veces no tenemos el afecto. Y créame que como seres humanos necesitamos a veces el abrazo. Usted se cree muy macho, muy fuerte, pero todos hay un punto de la vida que deseamos un abrazo, que necesitamos una palmadita que nos diga: todo va a estar bien. Y a veces no hay un ser humano que te lo diga, porque se le escapa, Dios lo permite por lo que sea. Pero hay uno que cada noche, me imagino, que va a la cama a mirarte cuando duerme y te da la palmadita y te dice: hijo, hija, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando llora en la madrugada, nadie te puede ver. Quizás tiene un nudo en la garganta, no quiere que nadie te escuche llorar. Quizás te va al mueble, quizás te va al baño, te seca las lágrimas. Hay uno que te da una palmadita y te dice: tú eres mi hijo, todo va a estar bien. A alguien le vine a decir que en medio de esa situación
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tu Dios está en control. El Dios invisible, el Dios todopoderoso, no te ha dejado ni un solo minuto. El Dios todopoderoso te cuida aún en la oscuridad. Puede ser que esté pasando la oscuridad más difícil de tu vida. Puede ser que tú digas: hasta aquí llegué, todo se acabó. Quiero decirte que cuando el hombre termina, entonces empieza Dios. Empieza el Dios invisible. Cuando el hombre se le acaban los recursos y el hombre dice: ya no tengo más pie para caminar, Dios dice: yo te doy pies nuevos. Cuando el hombre dice: ya no puedo ni siquiera levantar las manos, el Señor dice: yo levanto tus manos. Cuando el hombre dice: no puedo ver, mis ojos solamente están enfocados en la frustración, en el desprecio, en la depresión, en las cosas que se ven, mis ojos están, y Dios te dice: yo te doy en este día una vista nueva para que veas que son circunstancias temporarias, son circunstancias del momento. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene un plan perfecto. Y en esta película tú eres el protagonista. ¿Y sabe qué pasa con el protagonista? Que es golpeado. A veces lo dejan como muerto. Pero ¿sabe qué? Yo no sé a quién en esta mañana el Espíritu Santo le va a hablar. Yo estaba viendo una serie en una ocasión y al protagonista lo mataron en esa serie. ¿Y sabe lo que pasó? Que la producción tuvo que resucitarlo. En la próxima serie nadie la quería ver y dijeron: esto no sirve porque mataron al actor principal. Él era que tenía la gracia. Esa serie la veíamos por él. Todo el mundo estaba comentando. Ellos tuvieron que ingeniársela a la producción y para la próxima temporada ellos tuvieron que resucitarlo. Aleluya. Alguien, Dios le vino a hablar aquí hoy. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú no vas a morir, porque tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el protagonista del plan perfecto que Dios diseñó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan contigo. Y si tú mueres por casualidad, hay que resucitarte. Porque esa historia tú la vas a acabar. Esa historia de transformar tu familia, de ser testimonio, de sanar enfermos. Hay enfermos que todavía no han sido sanados porque tú no le has puesto la mano. Yo vine a hablarle a gente clave en esta mañana. Hay gente que todavía los ojos no se le han abierto de la verdad de Cristo porque tú no le has hablado. Hay personas que están esperando que tú abras la boca. Y te voy a explicar por qué. Porque hay una gracia que Dios puso en ti, para cierta persona que nadie más la tiene. No he encontrado con gente que se le predique el evangelio y pueden escuchar 20 predicadores, y cuando va uno solo, con ese se convierten. Con uno solo. Porque hay asignaciones, quiero que usted lo vea con detalle. Hay asignaciones divinas que están hechas solamente para usted, diseñada, que nadie más la puede llevar a cabo, solamente usted. Hay cosas que usted está destinado a hacer en esta tierra, que usted vino a hacer, que nadie la puede hacer por usted, que solamente usted le da ese sazón, esa gracia, que solamente a través de sus manos prospera y es bendecido. Que si usted no lo hace, escuche esto, no queda con el diseño original. Eso no es para mostrar el orgullo ni creer lo que somos más que los demás, sino que somos especiales, que somos diferentes, que somos hechos a imagen y semejanza, que fuimos hechos con un propósito eterno, con un propósito divino, que la buena obra que Él empezó en ti, Él la va a terminar, Él la va a acabar. Alguien da gloria a Dios en este día. Nuestro Dios no es un Dios natural. Si fuera natural, tuviera que someterse a las limitaciones humanas o a las limitaciones del tiempo. Nuestro Dios es sobrenatural. Por eso es que Dios no está en un cuadro.
Por eso es que Dios no se limita a estar simplemente en este espacio. Este espacio es muy pequeño solamente para Dios estar aquí, porque Él está en todo lugar. En todo lugar lo puede oír todo. Te puede ir a la profundidad de la mar, allí está Dios. Puede bajar al infierno, ahí está Dios. Puede subir, ahí está Dios. Él es autosuficiente. Él es el Dios omnisciente, le llaman. Él es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que puede estar al mismo tiempo en todos lugares. Imagínate qué capacidad, qué clase de Dios tiene, qué clase de Dios está adorando, qué clase de Dios vino a buscar en esta mañana. Vamos, dale ese aplauso bien fuerte. Cuando se necesita un milagro significa esto, que está más allá de nuestras capacidades humanas. Usted ha escuchado cuando la gente, los doctores le dicen, pida ahora que tal vez un milagro lo puede sanar. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado la frase que la gente dice, solamente un milagro? Bueno, ahí se necesita, donde quiera que haya un milagro, se necesita una intervención divina. ¿Alguien necesita una intervención divina aquí? Le pregunto, ¿alguien de los que está aquí necesita una intervención? Un milagro, un rompimiento sobrenatural. Algo Dios hará para este tiempo. Y la pregunta que muchos se dirán, ¿cómo lo hará? Es la pregunta que se hacía Moisés. Es la pregunta que yo me he hecho durante toda mi vida. ¿Cómo? Cuando Dios me da una palabra, ¿cómo lo hará? No importa. Yo dije en una ocasión, no me importa cómo lo haga, yo voy a ver el resultado final. El resultado final, no importa lo que, de la forma, en el lugar, a quien Él tenga que usar. Él usa a quien Él quiera, cuando Él quiera, en el lugar que Él quiera. Así que tu milagro viene de camino. Sácate de tu mente cómo Dios lo hará, porque muchos hombres también se preguntaron cómo Dios lo iba a hacer. Dios le dio una palabra a Abraham y a Sara, y la pregunta de Abraham y de Sara era esta: ¿cómo será esto? ¿Cómo ocurrirá un milagro? ¿Cómo? Alguien dice, no hay una ley de migración. ¿Cómo será esto? Dios te dio la promesa, aférrate a esa palabra. Dios te dio la palabra, aférrate a lo que Dios dice, no a lo que la naturaleza ni las limitaciones naturales están diciendo. Aférrate a lo que Dios está diciendo, porque tú y Dios siempre son mayoría. Tú le sirves a un Dios ganador, nunca ha perdido una batalla. El Dios que usted y yo le servimos le llaman varón de guerra. Así le llaman, varón de guerra. O sea que Él pelea, pero nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. ¿Cómo lo hará? Él es todo suficiente. Él obra milagros. Lo sabe todo. Está completo en sí mismo. Mira qué clase de Dios. Completo en sí mismo. No necesitan de nada de afuera. Usted necesita que alguien le diga qué vestido, qué hermoso te quedó, para estar contento y alegre y sentirse valorada. Usted necesita que alguien le diga te amo. Él no necesita nada externo. Él lo tiene todo. Él está completo. Esa da la diferencia, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Ahora, Dios lo sabe todo, pero hay una cosa que Él no sabe, que Él no conoce. ¿Escuchó eso? Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Hay una cosa que Él no conoce. ¿Quién sabe qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios. Dios no conoce otro Dios como Él. Esa es la clase de Dios. Estamos contentos de servirle a ese Dios. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿Será
que lo hará o no lo hará? Es la pregunta de muchas personas. ¿Será que lo hará o no lo hará? ¿Y cómo será? Era la pregunta también de María. María no se había casado todavía, no había conocido varón, dice la Biblia. Y de repente viene un ángel medio chiflado. Me imagino que María dijo: este ángel está chiflado. ¿Cómo me dice semejante cosa? Dice: mujer, tú vas a quedar embarazada. Dice: tú estás loco, tú estás chiflado. Yo no he conocido varón. Yo no me he acostado con nadie. Dice la mujer allá. Dice, y el ángel le explica, le dice: es por obra del Espíritu Santo. Va a ser, esto no es algo natural, es algo sobrenatural, algo que la ciencia no puede explicarlo, algo que los hombres no puedan ni siquiera entenderlo. Entonces la pregunta de María fue: ¿y cómo será? ¿Cómo se hará eso? Me imagino que este ángel le dijo: cuando empieza a sentir patada dentro de ti, ya tú sabes que algo se está cocinando en el mundo espiritual. Ya tú sabes que algo se está por manifestar. Hay una señal que te está indicando que no eres el mismo, que no te va a quedar en el mismo lugar, que viene cambio, viene transformación, viene victoria para tu vida. Yo no sé si tú estás sintiendo esa patada que produce en dolor. Y alguien desearía no tener dolor, no pasar por dificultades, pero ese dolor es una señal de que tú estás vivo. Esos dolores son dolores a veces de parto, que tú sabes, es la confirmación de que viene algo nuevo, de que tú vas a parir algo nuevo que nadie lo puede parir por ti, porque solamente tú lo cargas en tu vientre, porque solamente a ti se te dio la palabra. Hay algo dentro de ti que tú tienes que parirlo, que nadie lo puede hacer por ti. Wow. Esa era la pregunta de ella: ¿cómo voy a tener mi hijo? Puede ser la pregunta en este día: ¿cómo voy a recibir sanidad si el médico dijo que no? ¿Cómo voy a resolver mi problema de migración si las leyes dicen que no? ¿Cómo voy a cambiar a mi familia si el psicólogo dijo que está loco? ¿Cómo será esto? Bueno, espera en el Dios invisible. Espera en el Dios que va más allá de la circunstancia. Escucha esa frase: el Dios que va más allá de la circunstancia, el Dios que va más allá de los problemas. Él está por encima. Todo tiene que doblegarse delante de su presencia. Aún los demonios, aún Satanás, aún los problemas, aún la dificultad, todo tiene que sujetarse a ese Dios que tú y yo le servimos. Porque Dios, hay algo, nunca te va a dar la respuesta y te va a decir cómo lo hará. Eso será la sorpresa para tu vida. Ahí te va a sorprender Dios. Y tú dirás: wow, te levantaste y viste que todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él nunca va a decir, porque quiere que tú uses la fe. Ahí se necesita fe. Ahí necesita que vea lo invisible. Lo invisible significa lo que todavía no ha sido creado, lo que todavía no ha sido manifestado. Puede ser que Dios te prometió algo. Mantente viendo a ese algo. Mantente viéndolo manifestado ya. Mantente que cuando venga la creación tú dices: wow, me sorprendió Dios. Esperaba esto, pero Dios me sorprendió con algo mayor. En la imagen nuestra siempre pensamos en lo poco, pero Dios quiere multiplicar aún lo que te prometió. Hay un milagro que está a punto de desatarse. Hay un Dios imposible que tiene que entender que todo lo que decida hacer, Dios dice: estaré contigo desde el principio hasta el final. Estaré contigo desde que naciste hasta que te muera, y después que te muera todavía estaré contigo. Hay que evitar la palabra cómo se hará. Quitarla de nuestro vocabulario y decir en esta mañana: si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios me prometió algo, yo lo creo.
Hay una promesa para ti en la Biblia. Cada día, 365 promesas que te dice: no temas. No temas cuando tengas que enfrentar esa dificultad. No temas a lo que diga la gente. No temas a lo que el diablo intente hacer en tu contra. No temas ningún peligro, porque Él está diciendo: yo estaré contigo. ¿Tú te imaginas caminar con esa clase de Dios a tu lado ahí? No conocerás derrota. Todo será victoria. Todo será alegría. Ninguna mala noticia te va a tirar a morirte en depresión, porque aún lo va a soltar el dolor, va a soltar las heridas, aún las preocupaciones se la va a soltar, porque tú dices: pero es que a mi lado camina un Dios todopoderoso. Eso que me está preocupando, Dios puede con eso. Dios puede con esa dificultad. Dios puede con esa enfermedad. Dios puede con eso, porque esa clase de Dios anda conmigo a mi lado. Yo no sé si usted puede visualizarse. Tal vez por un segundo cierre los ojos y diga: wow, ¿qué clase de Dios anda conmigo? ¿Qué clase de Dios es que duerme conmigo? ¿Qué clase de Dios que está en medio del fuego? ¿Qué clase de Dios está en medio de las aguas? ¿Qué clase de Dios está conmigo en el desierto? ¿Qué clase de Dios está conmigo cuando el sol me está picando? ¿Qué clase de Dios está conmigo en esta escasez, en esta enfermedad? ¿Qué clase de Dios? ¿Sabe lo que tú puedes decir cuando tú sepas la clase de Dios que tú le sirves? Eso será pan comido para mí. Eso será pan comido. Vamos, ese problema tiene que disminuirlo en esta mañana y decir: eso será pan comido para mí, porque mi Dios es más grande que eso. Es más grande que la dificultad. Porque nos estamos escandalizándonos a veces por cosas que Dios tiene la solución. Y con esto no quiero ni siquiera menospreciar tu dolor ni tomarlo en poco, sino que muchas veces nos olvidamos la clase de Dios. Pero cuando pase por sombra de valle de muerte, tú tienes que decir: yo no voy a temer ningún mal, porque hay un gigante que va conmigo. Hay algo más grande. Tú sabes que hay algo más grande que esa herida. Hay algo más grande que ese dolor. Hay algo más grande que lo que te está preocupando. Hay algo más grande que lo que tú puedes enfrentar. Es el Dios invisible. Es el Dios todopoderoso. Yo quiero que en este día usted se ponga de pie y lo que tenga que enfrentar, lo que esté enfrentando ahora mismo, o lo que usted sabe que va a tener que enfrentar, usted le hable a ese problema, usted le hable a esa imposibilidad, y usted le hable y le diga: tú sabes la clase de Dios que yo le sirvo. Cuando sienta ataques del maligno, cuando sienta dificultades, cuando sienta escasez, vamos, yo quiero que usted cierre sus ojos y levante su mano y piense en aquello que le está preocupando, y usted empiece a hablarle a la enfermedad. Dile: enfermedad, tú sabes la clase de Dios que yo le sirvo. Vamos, a esa escasez, está necesitando ese dinero, está necesitando que te desembolsen. Vamos, tiene que decirle: escasez, deuda, tú sabes la clase de Dios que yo le sirvo. Yo le sirvo al Dios de lo imposible. Vamos, alguien tiene que empezar a hacer guerra en el mundo espiritual y decir: tú sabes la clase de Dios que yo le sirvo. No me moveré. Los tiempos cambian, los tiempos a veces son difíciles, pero no son más grandes que mi Dios. No son más grandes que mi Dios. Yo no huyo del país, yo no me retiro de este país porque esté pasando tiempo difícil, porque el mismo Dios que me trajo, Él mismo me bendecirá, Él mismo me levantará, Él mismo me restaurará. Le hablo allá a aquellos que se sienten caídos, que se sienten derrotados. Dile a esa crisis, háblale en esta mañana. Dile a ese problema, háblale en esta mañana. Dile: tengo un Dios, el Dios de lo imposible. Le sirvo al gran yo soy. Le sirvo a aquel que es autosuficiente, aquel que autoexiste por su propia voluntad, por su propio deseo,
aquel que se merece la gloria, aquel que se merece todo el honor, toda la honra, es nuestro Dios. ¿Qué clase de Dios? Aquel Dios que abrió el mar rojo en dos, aquel Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo. Oye, qué clase de Dios que le abre la vista a los ciegos. Oye, qué clase de Dios que levantó a Lázaro después de estar muerto por varios días. Qué clase de Dios que levantó una niña después que estaba muerta. Qué clase de Dios. Oh, yo no sé si tú has entendido la clase de Dios que tú le sirves. Es el Dios todopoderoso, es el Dios grande, es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso. Hay una iglesia en esta mañana. Avivamiento se levanta y dice: hay una clase de Dios que camina con nosotros. Nada me faltará, nada me faltará. Nadie puede romper, nadie puede destruir lo que Dios ha construido. Nadie me moverá, nadie me va a derrotar. Esa clase de Dios fue la que hacía que los enemigos de los israelitas salían corriendo. Esa clase de Dios fue la que mató a toda una nación a pedrada limpia. Esa clase de Dios, esa es la clase de Dios que a usted y yo le servimos. Aleluya, yo adoro su nombre. Yo le doy honra a ese Dios. Yo le doy honra, le doy gloria a ese Dios. Vamos, dale gloria a ese Dios conmigo. Dile: yo me rindo a esa clase de Dios. Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia.